Segunda de Crónicas, capítulo 30. Vamos a volver a orar juntos. Vamos a pedirle nuevamente, ya oró Charlie, pero vamos a volver a orar juntos. Padre, aquí está nuestro corazón, Señor, del cual tú lo conoces en plenitud. Señor, y gracias por la oportunidad de juntos revisar hoy lo que dice tu palabra, Señor, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, Señor. Y háblanos de las diferentes maneras que tu Espíritu Santo pueda hacerlo, tocando nuestras vidas, Señor, y llamándonos, Señor, a tener una vida de obediencia, Señor, una vida de arrepentimiento, a escuchar tu llamado, Señor, y a seguirlo en todo tiempo, en cualquier época, en cualquier lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Bien, pues ya saben, la semana pasada estuvieron viendo con Pastor Frank 400 años de la historia de Israel, ¿no? Así, bien, increíblemente bien. Y pues ya nos habló un poquito acerca de Ezequías, porque habíamos estado viendo pues todo este subir y bajar que siempre vemos en la vida de Israel. Recuerden un poco en el contexto, este libro era un libro, un solo tomo, primera y segunda crónica, se dividió por cuestiones de la amplitud del escrito, pero bueno, es muy probablemente el autor es Esdras, y Esdras lo escribe en el post-exilio babilónico. Están regresando a repoblar Jerusalén, y entonces él les recuerda la historia de los reyes, pero en particular él se enfoca en los reyes del sur, en los reyes de Judá. Sin embargo, hoy vamos a ver que hay nuevamente en la época de Ezequías hay una unidad entre el tiempo en el tiempo de Ezequías una unidad entre el reino del norte y en el reino del sur. En contexto, lo que ya comenzamos a ver es que fue un rey que hizo lo bueno delante de los ojos de Dios. Ezequías fue un rey que hizo reformas increíbles. Está pegadito su papá Acaz, que fue muy probablemente el peor rey de Israel, ¿no? Y de repente se junta con, bueno, aquí lo estamos viendo con Ezequías, que probablemente es uno de los mejores reyes, no el mejor, pero sí uno de los mejores reyes que tuvo, y es el hijo, ¿no? Entonces también anima eso a ver que no podemos decir, es que mis padres, y por eso soy como soy, sino que tenemos también libre albedrío, la capacidad, la responsabilidad de poder responder a Dios, ¿no? De una manera diferente, no importando quiénes han sido nuestros referentes, aunque hubo algunos buenos referentes en estas épocas, ¿no? Recordemos también, hoy vamos a ir a algunos textitos por ahí de Isaías, porque Isaías fue contemporáneo de Ezequías. Entonces, para ponernos en orden, unos 700 y tantos años antes de Cristo, ¿no? Ya estamos en esta recta en la época de Ezequías. Y bueno, lo que ya vimos entre las cosas increíblemente buenas que hizo Ezequías, pues llega, ¿se acuerdan que acá se había cerrado el templo, las puertas del templo, y había contaminado, y se fue hacia lo más oscuro, ¿no? De imitar, adorar y todo esto, Baales y todo el tema, y cerró las puertas del templo, una tragedia. Pero entonces aparece en escena Ezequías, ¡ouch! Está pique esa cosa. Bueno, aparece Ezequías y abre nuevamente el templo. Y algo que hace cuando lo abre, pues es que lo ve lleno de porquería y de todo. Entonces limpian el templo, ¿no? Limpian el templo. Y me gustó esto que resumió en unas frases cortas Frank. Y el limpiar el templo tenía un propósito. Y quizás ustedes recuerden que el propósito de limpiar el templo era restaurar la adoración. Y esto lo llevó a una aplicación muy práctica, Pastor Frank, porque de manera similar nuestras vidas, ¿no? Cuando viene Cristo y limpia con su preciosa sangre nuestras vidas, se restaura el altar y se restaura el templo, y entonces, de alguna manera, preciosa, y entonces se restaura la adoración, ¿no? Y cuando se limpia el templo, entonces se restaura la adoración. Y eso es algo increíble que vemos en los tiempos de Ezequías, ¿no? Y ya empieza a aparecer también en escena, tenemos que poner en escena a los asirios. Hoy lo vamos a leer, lo dice muy claro el texto, los asirios, que es obviamente este reino también muy poderoso, previo a
a los babilonios, ¿no? Así es que no aparece Sennacherib ni los asirios, no aparecen en la profecía de Daniel, ¿no? Sabemos que lo que habló Daniel habla a partir de los babilonios para arriba. Pero previo a esa historia de lo que habló Daniel, pues son los asirios, con el rey Sennacherib, que quería realmente deshacerse de todos los hebreos, ya sean el reino del norte o el reino del sur. Entonces quería acabar con ellos, ¿no? Entonces, como referente, sí es importante, después de que vimos toda esta línea preciosa que nos puso Frank, y recuerdo, como referente tenemos que pensar que los asirios son los que estaban asediando. Ahora este capítulo 30 no tenemos algún dato específico que nos ayude como a ver exactamente cuándo ocurre capítulo 30. Para mí probablemente es antes de la conquista total de los asirios. ¿Por qué creo que es antes de la conquista de los asirios? Porque todavía de lo que va a hablar este capítulo 30 es de la celebración de la fiesta de Pascua. Entonces todavía no hay una conquista total porque Sennacherib prohibió a los del reino del norte, a los del reino de Israel, que festejaran fiestas religiosas. Entonces, obviamente, acá se reúnen todos en Jerusalén, en el reino del sur, y probablemente fue antes de que los asirios tuvieran dominio total sobre la región. Entonces, vamos a ponerlo ahí en ese contexto. Y pues vamos al texto, vamos a los primeros versos, a los primeros 5 versos. Y dice así, envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y pone claro, la Pascua, ¿no? A Jehová, al Señor Dios de Israel, ¿no? Es muy específico esto. Y entonces el verso 2 dice, y el rey había tomado consejo, o sea, va a mandar un mensaje, una carta, ¿no? Va a difundir, es buen comunicador Ezequías, ¿no? Pero previo a acuerdos, o sea, es un rey bien inteligente, bien sabio, porque logra consensos, a ver, vamos a celebrar Pascua en tiempo de los asirios, ¿no? Entonces el pueblo tiene que estar unido y el pueblo tiene que estar entendido lo que sigue, lo que va a suceder, ¿no? Esta secuencia de eventos que está ocurriendo después de que él hace reformas, como ya dije, como limpiar el templo. Y entonces dice, y el rey había tomado consejo, aquí está esa parte, con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Interesante lo del mes segundo porque la Pascua se celebraba en el mes primero, pero ellos la están celebrando en el mes segundo y muchos teólogos, muchos comentaristas coinciden con que, bueno, desde seguramente la división del reino, después de Salomón y que aparece Roboam y Jeroboam y se divide el reino, no se celebraba la Pascua, ¿no? Entonces había pasado tanto tiempo que no es como vamos a esperar otro año para que sea el mes primero, sino de una vez, aunque sea mes segundo, ya hay que hacerlo, ¿no? Entonces no están como rompiendo, porque también parte de la ley hablaba un poco de eso, ¿no? Que era posible, ¿no? Después de un tiempo de tanta sequía espiritual. Y entonces dice el verso 3, porque entonces no la podían celebrar, por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Ahí está, ¿no? Entonces, el pueblo, ¿por qué? Porque también está hablando obviamente del norte, ¿no? ¿Se acuerdan? Todos los sacerdotes y los levitas estaban por todas las tribus, dispersos por todas las tribus. Entonces no había suficientes como para hacer esta celebración, todos se había dividido y todo eso. Entonces, verso 4, y esto agradó al rey y a toda la multitud, hubo un acuerdo, ¿no? En cuanto a ese consenso. Y determinaron hacer pasar pregón, esto es pregonar, ¿no? Esto es difundir, esto es comunicar por todo Israel, entonces todo Israel ya está al norte, no solamente Judá, sino también el norte. Dice, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a que otra vez a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no se había celebrado al modo que está escrito, ¿no?
Entonces no habían podido cumplir con esta celebración, con esta festividad. Y bueno, quizá muchos de ustedes ya recuerdan de qué trata esta fiesta de Pascua, pero habla del tiempo en el que ellos tuvieron que salir de Egipto. Y era una celebración importantísima. De hecho, en la época de Jesús, ¿no? Sabemos que Él celebró la Pascua y Él fue la Pascua. Ahorita voy a traer algunos versos para recordar eso. Pero esta es una celebración muy importante para los israelitas, la fiesta de Pascua. Cuando iban a salir, tenían que comer panes sin levadura. De eso trataba, es también conocida la fiesta de la Pascua como la fiesta de los panes sin levadura, ¿no? Pero también ese día que iban a salir de Egipto, sacrificaron, ¿no?, un cordero y la sangre la pusieron en los dinteles, en los marcos de las puertas, para que la última de las plagas, la plaga 10, que era la plaga de la muerte que iba a entrar sobre los primogénitos, no tocara a las casas donde estaba esa sangre vertida sobre los marcos de las puertas. Y esa es la fiesta de la Pascua, ¿no? Ese sacrificio que se hizo pascual para que el pueblo entonces saliera, y conocemos la historia, la mayoría conoce la historia de esa fiesta de Pascua, del Éxodo, de los panes sin levadura. Pero un texto que usamos muy a menudo para cuando estamos como iglesia celebrando la Cena del Señor es que miren esto, vayan conmigo a Lucas, por favor, capítulo 22, casi al final. Bueno, no tan al final, ¿verdad? Pero ahí Lucas 22. Sí. Versos 14 al 20. ¿No? Ya saben, la preparación de la Pascua del Señor y de la Cena del Señor. Y dice el verso 14, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, ¿cuánto desea comer con ustedes esta Pascua antes de que padezca? ¿No? Que ahí está celebrando él previamente la Pascua con ellos. Dice, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias, ¿no? Y tomó esto y dijo, repartirlo entre ustedes. Verso 18, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por ustedes es dado. Entonces fíjense a qué lo está relacionando. Fiesta de Pascua, su cuerpo, sacrificio, la sangre, no el vino, que por ustedes se derrama. No. En verso 20, de igual manera, el verso 19, ¿verdad? No, 20, ok. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto, ¿no?, en mi sangre, que por ustedes se derrama. Más aquí la mano del que me entrega, bueno, hasta ahí, ¿no? Y entonces estamos viendo aquí cómo apunta directamente ese momento histórico, apunta hacia la hora expiatoria de Jesús. Ahora, 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios, capítulo 5, verso 6. Dice Pablo, 1 Corintios capítulo 5, 6, unos versitos ahí en adelante. No es buena vuestra jactancia. ¿No saben que un poco de levadura leuda toda la masa? Ok, estamos hablando de panes sin levadura, ¿verdad? Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es ¿quién? Es bien claro, ¿no? Entonces, ¿quién es ese sacrificio final, perfecto, que da cumplimiento a todos? Entonces, la Pascua de Éxodo es una sombra. La celebración que hacen después los hebreos por años y años es solamente un anuncio de algo mejor que vendría y que tuvo cumplimiento perfecto, completo, satisfactorio y eterno en la obra que hizo Jesús, ¿no? Entonces dice aquí Pablo claramente, límpiense de la vieja levadura, y está hablando sí un poco de los rituales viejos y de la religión tradicional y de todo eso, pero también obviamente también está hablando del pecado. ¿Y quién nos limpia del pecado? Dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros.
Aquí en el contexto, no lo vamos a leer, pero obviamente 1 Corintios es una carta de corrección. Y está hablando de un hombre que había cometido actos terribles de inmoralidad. Y entonces dice, limpian la iglesia. Entonces en el contexto está hablando de arrepentimiento, de pureza, de santidad, ¿no? Y dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada. Así que celebremos la fiesta, dice Pablo aquí, no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad. Entonces, dos cosas. En lo religioso tenían que entender que había una nueva Pascua, o sea, la Pascua definitiva más bien, y también purificar sus vidas, ¿no? Sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahí sí sigan leyendo, les he escrito esto por razón del hermano que está fornicando en medio de ustedes y no lo corrigen, ¿no? Entonces eso es lo que continúa Pablo explicando ahí. Se está corrigiendo eso, pero nos ha dicho 1 Corintios capítulo 5 que nuestra Pascua es Cristo, ¿no? Entonces esto lo tenemos que tener en mente porque esto es todo el capítulo 30, esa celebración de la Pascua. Y nuestra Pascua es uno de los textos más diáfanos, más claros en el Antiguo Testamento que sabemos, porque todo el Antiguo Testamento refiere a Cristo y aquí no hay duda, ¿no? Recuerden que un tema importante para interpretar la Biblia es que el Nuevo Testamento tiene autoridad sobre el Antiguo Testamento. Si tú quieres entender el Antiguo Testamento, necesitas el Nuevo. El Nuevo Testamento es la interpretación de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, con gran claridad aquí podemos ver esa conexión directa de la Pascua. Nuestra Pascua, el sacrificio pascual final es Cristo y después del sacrificio perfecto y completo no se necesita más, ¿no? Él fue el sacrificio completo. Entonces, lo que hizo aquí Ezequías es, no hemos celebrado la fiesta de la Pascua, llama a su gente, a los líderes, hace pregonar y hace un consenso y dice, necesitamos regresar y obedecer y celebrar esa Pascua que indudablemente está apuntando hacia nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Celebrar la Pascua de Jehová, Dios de Israel. Y mira lo que ocurre, verso 6. Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá. No. Van entonces estos personajes con esos rollos publicando por todo el reino, ¿no? Anunciando como el rey lo había mandado y decían, mira esta invitación, dime si puede haber una invitación tan bella como esta. Hijos de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de mano de los reyes de Asiria. Voy a leer recorrido hasta el 9 para tener más contexto. Dice, no seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra Dios, contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis, pues, vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de ustedes. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestras hijas hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros se volviereis a él. Entonces, esta es toda la invitación. Vuélvanse a Dios, y él va a tener misericordia, porque él es clemente y misericordioso, ¿no? Entonces, vuélvanse a Dios, y él se volverá a ustedes. Ese es el llamado, ¿no? Ya están, aquí ya vemos al final del 6, ¿no? Vemos ahí a los asirios, ¿no? Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. Entonces ya se habían llevado a muchos, pero hay un remanente. Y entonces les está hablando a los hijos de Israel. Puedes ver ahí en el verso 6, hijos de Israel, volveos a Jehová. Entonces ya no es el reino del norte, el reino del sur, sino todos se tienen que volver, porque ya el reino del norte ya había sido comenzado a ser dominado por los asirios.
entonces hay todavía un remanente, todavía queda un grupo y entonces saben que vuélvanse y Dios los va a guardar, ¿no? Ahora, ahí seguimos en Segunda de Crónicas, por eso lo tenían claros y se ve que Ezequías conocía la escritura y conocía la historia y conocía lo que estaba pasando y sabía lo grave de que había hecho su padre y cómo se habían apartado, y no solamente el reino del sur, por supuesto, el reino del norte, que andaban súper perdidos. Pero ¿se acuerdan de Salomón cuando inauguró el templo? En la dedicación del templo. Vayan allá, Segunda de Crónicas, capítulo 7, ¿no? En el verso 11, rápidamente, dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová. Estoy ahí mismo en Segunda Crónicas, en el 7:11. Y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, verso 14, ahí está, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces ahí estaba Dios hablando con Salomón y diciendo, ok, si ven que viene juicio sobre ustedes, obviamente es porque han cerrado su corazón, porque se han ido sobre ídolos, porque me han sacado de sus vidas, pero si se arrepintieran y si vinieran a mí, yo iré y yo sanaré su tierra, ¿no? Y entonces básicamente ese es el llamado que estamos viendo aquí en el capítulo 30. Hijos de Israel, vuélvanse a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, ¿no? Y de Israel. Israel es Jacob, ¿no? Más que intercambia el nombre Israel por Jacob, pero ahí están Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Y se volverá, y Dios entonces se volverá a ustedes, ¿no? Y la advertencia, no sean como vuestros padres y vuestros hermanos. ¿Qué hicieron, no? Miren el ejemplo y vean la desolación, vean la condición, la desolación en la que se encuentran a causa de que endurecieron, dice sus cervices, su cuello. Y esto es un símbolo de arrogancia, de dureza, de no necesito a Dios. No, se endurecieron en contra de Dios. Y ahora entonces el llamado precioso es, dice, sométanse a Jehová y vengan a su santuario, ¿no? El cual ha sido santificado para siempre. Y me encanta esto, y servir a Jehová, vuestro Dios. Y entonces el ardor de su ira se apartará de ustedes. Y aquí viene una pregunta para cada uno de nosotros, ¿no? ¿A quién servimos? Nada más hay de dos. O servimos a Dios o no le servimos a Dios. O servimos al Dios de las tinieblas con D minúscula, a Satán, o servimos a Dios. O nuestro amo es Cristo y somos sus siervos por amor a su nombre, o servimos a la maldad, nada más. Esto es lo que estaba ocurriendo en ellos. Y obviamente el juicio de Dios vino sobre ellos, el ardor de Dios, la ira de Dios vino sobre ellos, porque estaban dados a la idolatría, estaban dados al pecado, estaban dados a la maldad. Y entonces les llama a santificarse. Son llamados a santificarse. Pero aquí es una pregunta que nos debemos hacer cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón. ¿A quién servimos? La vida trata, si podemos simplificar y sintetizar nuestra cosmovisión, nuestra manera de entender la vida de este lado de la eternidad, es a quién servimos. Porque eso hacemos, servir a quién, al mal o al bien, o al Dios de los cielos, o al infierno. ¿A quién servimos? Entonces nuestra vida, Señor, Señor, ¿tú qué quieres? Señor, ¿tú qué dices? Señor, ¿tú qué mandas? ¿No? Vuélvanse a Dios y sírvanle a Él, ¿no?
y sírvanle a Él. Verso 9 dice, porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos hallarán misericordia delante de Dios. Y si nuestro corazón se ordena y nos arrepentimos y todo, ¿qué vamos a obtener de Dios? Misericordia. Aquí vemos uno de los grandes atributos de Dios, ¿no? Y entonces los que tienen cautivos y cómo Dios empieza a restaurar pueblos, naciones, familias, hogares, matrimonios, vidas, todo cuando Dios llega, ¿no? Y los que estaban cautivos. Y aquí está la promesa, y es una promesa, y volverán a esta tierra, porque vuestro Dios, dice ahí, es clemente y misericordioso. Dos atributos también preciosísimos de Dios, ¿no? Clemente y misericordioso. Y no apartará de vosotros su rostro si vosotros se volviereis a Él. ¡Qué gran llamado! Y fíjate, aunque es bien histórico y es particular para ellos en ese momento, estos son de los llamados permanentes de Dios para todos en todo tiempo y en todo lugar. Vuélvanse a Dios y Él es clemente y misericordioso. Me encanta como lo dice Santiago. Vamos allá al final de la Biblia casi. A ver a Santiago. Santiago capítulo 4, verso 8. Dice así, Santiago capítulo 4, verso 8. ¿Ya están? ¿Llegaron allá? Sí. Dice, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Uf, ¿no? Entonces ahí está, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Es lo mismo de este lado del Nuevo Testamento, ¿no? Dios es clemente y misericordioso y nos llama al arrepentimiento una y otra vez, a examinar nuestras vidas, a examinar nuestros corazones y promete restaurar y promete quitar su ardor y su ira de nosotros, ¿no? Y bendecirnos, ¿no? Y bendecir a nuestros hijos y hallar misericordia delante de Él. ¡Wow! ¿No? Ok, y entonces ese es el mensaje que van pregonando, ese es el mensaje, el llamado al arrepentimiento a todo el pueblo de Israel por igual. ¿Y cómo reacciona el pueblo? ¿Quieres verlo? Verso 10. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y Manasés hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos, ¿no? Con todo eso, algunos hombres de Aser, de Manasés y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén, ¿no? En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a las palabras de Jehová. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Van, cumplen fielmente con pasar ese mensaje y la gente se empieza a burlar. Y la gente, y así, y cuando nos convertimos a Cristo y empezamos a ordenar nuestros caminos y va a haber críticas. Va a haber críticas, ¿no? Me encanta cómo posteó recientemente Jaime Food por ahí algo que decía que no podemos buscar la aprobación en un mundo que crucificó a un hombre perfecto. Imagínate andar buscando validarnos y que la gente nos ponga like en nuestra vida y que diga, no, sí, mira, eres un buen hombre, un buen esposo, un buen esto, un buen el otro. No, si crucificaron a Cristo que llevó una vida perfecta, y entonces la respuesta de las personas cuando ve que es que estamos buscando a Dios son burlas y son críticas. Y la gente a lo malo le llaman bueno y a lo malo le llaman... Isaías, ¿no? Dijimos que Isaías es contemporáneo. Vamos a Isaías. Isaías creo que en el capítulo 5, ¿no? Hay una no. Ya me perdí aquí. Isaías capítulo 5. Ajá, 20, dice Isaías 20. Dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, ¿no? Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos, ¿no?
Y entonces, hoy es increíble lo que está pasando, ¿no? Y vienes a una reunión de oración y dices, ¿no? Pero si vas al mundo y te emborrachas y, ¿no? O sea, si vienes a la iglesia y cantas y levantas tus manos, eres un fanático, que te lavaron el cerebro, ¿no? Pero si estás en un estadio y te marcas la cara de colores, te quitas la camisa, te tiras la cerveza encima, eso es admirable. Y hoy ya sé, es bien polémico esto, pero y sí, terrible. Estamos en tiempos donde surge un futbolista, ya lo vieron todos en las redes, y no es que estás fuera del mundo, pero entonces surge un futbolista y empieza a hablar del matrimonio y de la familia tradicional y se va al mundo encima y lo destruye, ¿no? Y le quitan contratos y patrocinios y todo por hablar de la familia tradicional que está en la Biblia, ¿no? Pero si hay toda una clase de manifestaciones de maldad y de pecado, eso es bien visto. Estamos en tiempos como los que le dijo Isaías, contemporáneo de Ezequías, que a lo malo le llama. Y entonces, ¿en serio van a ir a sacrificar Pascua? ¿Van a ir a celebrar Pascua hasta Jerusalén? ¿No? Van a viajar todo eso para un ritual que, o sea, no sean fanáticos, ¿no? No sean fanáticos. Y entonces las burlas y o sea, se están riendo de ellos que van a regresar a festejar Pascua. Y se están riendo. Y se están burlando de ellos. Y eso pasa cuando ordenamos nuestros caminos delante de Dios, que va a haber muchos que van a criticar. Y muchos que se van a burlar, ¿no? Y van a decir que nos acusan de retrógradas, de tontos, de fanáticos y de una cantidad de adjetivos por ahí. ¿Pero a quién vamos a agradar? ¿A los hombres o a Dios? ¿A quién vamos a servir? ¿No? ¿A quién vamos a servir? Y entonces ocurrió 5:20 al 21. Leías el 21, pero 5:20, ahí está. Ahora me encantó a mí el verso 12, porque, ok, vienen de críticas, de burlas, de todo ese rollo y dices, ya no sigo predicando, mejor vámonos a casa. Además hicimos un viaje muy largo, fuimos por muchas ciudades. No, sino que en el verso 12, también en el reino del sur, en Judá continúan predicando. Dice que la mano de Dios les fortaleció, les dio un solo corazón para continuar después de que vienen todos desanimados, yo creo, ¿no? O sea, sí desanima ver todo eso, ¿no? Estábamos hace poco estudiando Efesios, ¿no? Capítulo 5 y el sometimiento de la mujer ¿no? Y el hombre amando a su esposa. Y surgen las críticas, ¿no? Y entonces, y críticas de cristianos, que ¿cómo? ¿En serio? ¿Y en qué lugar la mujer? Pues ahí, léelo, ahí dice Efesios, ¿no? Y coherederas de la gracia, y no hay diferencia entre hombre y mujer, pero en roles, en definición y en funciones la Biblia es muy clara, y este es el rol de la mujer, y este es el rol del hombre, y es muy clara la escritura, ¿no? Pero supuestos cristianos así quejándose, y diciendo, no puede ser, estamos en el siglo XXI, ¿no? Y entonces sí te pega, ¿no? Dices, ok, entiendo que eso pasa en el mundo, pero entre los supuestos hijos de Dios, ¿no? Y de repente ellos vienen de predicar al reino de Israel, supuestamente pueblo de Dios, ¿no? Pero dice aquí que eso no les hizo agüitarse y callarse. Fueron de un solo corazón, fueron fortalecidos por Dios para continuar ahora el trabajo de proclamar el arrepentimiento a pesar de lo que pueda el mundo decir. Estos fueron predicadores serios que temieron más a Dios que al hombre. Y dijo, no importa si se van todos de la iglesia. Por eso hay puertas para que la gente entre y salga, ¿no? Y ellos dijeron, vamos a seguir predicando aún sea Judá, ¿no? Y continuaron predicando el mensaje sin temor. Y dice el verso 13, dice, reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo. Una vasta reunión, ¿no? Entonces,
aquí una vasta reunión ya fue algo en grande. Se reúnen los que escucharon ese llamado y vamos a ver en los próximos versos cómo es precioso lo que ocurre. Mira lo primero que hacen, ¿no? Que se reúnen, pero antes, previo a la celebración, esto es bien interesante, dice, levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, todavía quedaban, ¿no? Y entonces quitaron los altares, quitaron también los altares de incienso y los echaron al torrente de Cedrón. Ya dijo Pastor Frank que era un basurero, donde, ¿no? Allá al torrente de Cedrón, allí la basura. Y lo que vemos aquí es que están haciendo limpieza, otra vez. Están nuevamente haciendo limpieza. Ya habían hecho limpieza del templo, pero ahora están haciendo limpieza en Jerusalén, en la ciudad. Qué importante es esto. Antes de celebrar la Pascua, quitaron todo eso que ofendía a Dios, ¿no? Altares de incienso y cosas que estaban fuera del lugar. Entonces sacrificaron la Pascua, entonces, ¿no? Hasta entonces, verso 15, ¿no? A los 14 días del mes segundo, y los sacerdotes y los levitas, llenos de vergüenza, se santificaron y trajeron holocaustos a la casa de Jehová, ¿no? Entonces vemos aún desde el liderazgo espiritual trayendo arrepentimiento. Y esa vergüenza no es otra cosa más que hemos avergonzado a Dios, hemos fallado a Dios, ¿no? Y todos reconociendo su pecado, dice que se santificaron, es decir, se arrepintieron y entraron a cuentas con Dios, ¿no? Ahora, eso también me hace recordar, Pablo explica acerca de la cena del Señor, de no tomarla indignamente, ¿no? 1 Corintios. Y 1 Corintios capítulo 22, si no mal recuerdo, a ver, vamos a verlo rápidamente. 1 Corintios, no, ¿cuál 22? Perdón, es capítulo 11, y sí, en el verso 22 y 23, ¿no? Ok, 1 Corintios, dije 22, no, el versículo es el 22. Dice, en el verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, esto puede tener dos aplicaciones prácticas, ¿no? ¿Qué es tomar indignamente? Una es sin arrepentimiento, sin entendimiento. Dos, obviamente, sin conocimiento de qué significa la cena del Señor, ¿no? Si participamos de la cena del Señor sin saber lo que esos símbolos que tomamos en la mano, la Pascua, el sacrificio, la muerte, pues entonces es indignamente. Ahora, en el contexto en el que Pablo está hablando y corrigiendo a la iglesia de Corinto, era porque estaban en pecado la iglesia de Corinto, estaban los ricos abusando de los pobres, era una festividad donde llegaban, comían, bebían, y ni siquiera se acordaban de Cristo. Entonces también es un llamado de Pablo cuando está escribiendo la carta a los Corintios a traer corrección y entendimiento en eso. Y yo lo que veo aquí que está ocurriendo es algo similar, ¿no? Aquí en el capítulo 30, ¿no? Que antes, previo a sacrificar la Pascua, a celebrar la Pascua, quitaron todos esos altares, ¿no? Quitaron todos esos lugares que no eran dignos, que ofendían a Dios. Y creo que ese también es un llamado nuevamente para cada uno de nosotros, ¿no? A poner en orden nuestras vidas en cualquier área en la que Dios nos haya hablado. Primera Juan capítulo 1. Primera Juan capítulo 1. Dice así. Primera de Juan capítulo 1. Voy a ir, yo creo, desde el verso 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él.
Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y mira, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, Pascua, la sangre. Y vamos a ver aquí cómo lo que ocurre es que empiezan a rociarlos con sangre, ¿no? Y la sangre de Cristo nos limpia, dice aquí claramente. Es de los pocos textos en el Nuevo Testamento donde dice específicamente que la sangre de su Hijo, Jesucristo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Mira lo que dice. Verso 16, y tomaron su lugar en los turnos de costumbre, conforme a la ley de Moisés, varón de Dios, y los sacerdotes esparcían la sangre que recibían de manos de los levitas, ¿no? Esto es un símbolo, porque ahora la sangre de Jesucristo es quien nos limpia. Dice verso 17, porque había muchos en la congregación que no estaban santificados, y por eso los levitas sacrificaban la Pascua por todos los que no se habían purificado para santificarlos a Jehová. Y sabemos que esto era parte de todos los rituales y de todas las festividades. Los sacrificios que se ofrecían era para santificar. Bueno, habían dos tipos, ¿no? Uno para santificación y otros de acción de gracias. Pero aquí estamos viendo que lo están realizando, esto que están haciendo es para santificación de todos los que se encontraban en ese lugar, ¿no? Ahora, Hebreos capítulo 12, si vas allá también, Nuevo Testamento, es importante conectar estas historias a la luz del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 12. Déjame te leo esta porción un poquito larga. Mira, Hebreos 12, versos 12 en adelante. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Dime si no es también un llamado al arrepentimiento, un llamado a santidad, igual como lo miramos en la época de Ezequías. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, es Nuevo Testamento, ok, es Nuevo Testamento. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y empieza a poner ejemplos. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque él lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, ¿no? Moisés, ¿se acuerdan? Entonces, todo esto. Porque dice al verso 19, al sonido de la trompeta, la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Entonces, tenían un temor de estar en la presencia de Dios ahí mientras Dios hablaba con Moisés, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, ¿no? O sea, esto está hablando el autor de Hebreos, probablemente Pablo, no lo sabemos, de un Dios santo, un Dios justo, un Dios que cuando habla, todos temen, aún Moisés. Verso 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, fíjate el lenguaje, ¿no? Dios como juez, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y luego que dice el 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿No? Entonces hay una conexión directa a lo que estamos viendo, a la celebración de la Pascua, a cómo están
purificándose, santificándose con ese rocío de sangre. Y dice, nos hemos acercado a través de ese nuevo pacto, ¿no? A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y luego, ¿qué dice el verso 25? Sigo ahí. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros así, si desecháramos al que amonesta desde los cielos, ¿no? Esto está hablando a los cristianos, a la iglesia, al Nuevo Testamento, ¿no? O sea, esto no es nada más para los del Antiguo Pacto, también es para nosotros. Y dice aquí, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Wow. Y esta frase, aún una vez, indica remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, ¿qué dice? Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué mensaje, ¿no? Qué mensaje para recordar, ¿no? Y entonces eso está pasando allí, y se están purificando, y se la están tomando bien, pero bien en serio. Y nosotros también, de este lado del pacto, porque no ha sido a través de todos esos rituales, sino a través de el nuevo pacto de Jesucristo. ¿Cuánto más debemos de tomar en serio, ¿no? Y obedecer y purificar nuestros corazones? Entonces checa lo que hicieron. Les hicieron los altares, ¿no? Se apartaron del pecado. ¿Qué hicieron? ¿Obedecieron? No. ¿Qué hicieron? ¿Se purificaron? No. Y entonces sí, adoraron. Y no solo adoraron, dieron gracias. Dice entonces, porque una gran multitud, verso 18, porque una gran multitud del pueblo de Efraín y de Manasés y de Isaacar y de Zabulón no se habían purificado y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Entonces, fíjate, algo que había pasado es que no conocían la escritura, no conocían la palabra de Dios, pero quisieron ser parte de lo que estaba ocurriendo, de ese gran avivamiento. Si quieres ver un avivamiento, Segunda de Crónicas, capítulo 30. Eso es un avivamiento. Eso es un verdadero avivamiento. Entonces, apartándose de pecar, obedeciendo los mandatos de Dios, purificándose, ¿no? Y entonces entrando en un momento de adoración, y entonces están sacrificando la Pascua, o sea, nosotros hoy asociamos más la adoración a cantar con música, ¿no? Y con alabanzas. Por supuesto que sabemos que adorar es obedecer, pero en cuanto a los actos de lo que estamos viendo a través de la Escritura, para ellos sacrificar era un acto de adoración. Sacrificar a esos animales era la manera en la que expresaban su adoración a Dios. Entonces ellos ya están adorando, pero no conforme a lo que decía la Escritura. Entonces ahí hay un problema y no sabían, ¿no? No había entendimiento. ¿Qué hace Ezequías? Más Ezequías oró por ellos, porque aunque no entendían de rituales, ni no entendían de los detalles pequeños de la letra, lo estaban haciendo para Dios, diciendo, Jehová, que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. Entonces, propicio, y es un término como entre legal y contable, ¿no? Es propiciación, es el pago es redención también, ¿no? Entonces, Dios tenga misericordia de ustedes, ¿no? Porque están buscando a Dios. A Jehová, Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. No habían ofrecido sacrificio antes y ya estaban en la Pascua. ¿Y qué dice el verso 20? Otra vez aprendemos del carácter de Dios. Y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. Pero también aprendemos de ese líder que intercede. Me encanta ver cuando intercedemos también por otros. Es increíble ver, por ejemplo, a Job, cómo él sacrificaba todos los días algo por si sus hijos habían pecado, por si las moscas, ¿no? Y él sacrificaba, porque no sé si mis hijos pecaron, ¿no? Y qué importante es poder orar, interceder
aún por nuestros hijos y por otros que probablemente no están haciendo bien las cosas. Y mira, Dios oyó a Ezequías y tuvo misericordia. Dios oyó y Dios sigue oyendo y Dios es el mismo. Aprendemos de ese carácter. Bueno, yo aprendo aquí de entrada del liderazgo de Ezequías un corazón tierno, un corazón que entiende la gracia. Pudo haber sacado la ley y la espada a Ezequías y eso no refleja, ¿no? Y entonces mostró un corazón compasivo, mostró un corazón lleno de gracia y en lugar de decir, ¿qué hicieron? Ojalá y se los lleven los asirios, ¿no? Entonces, ¿qué hace Ezequías? Dios tenga compasión de ustedes. Dios tenga misericordia de ellos. Y Jehová escuchó a Ezequías y sanó al pueblo. Tanto que podríamos, nada más de este versículo, podríamos tener toda una predicación, una enseñanza, ¿no? Todo es increíble, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? Verso 21. Así los hijos de Israel que estaban en Jerusalén, mira, celebraron la fiesta solemne de los panes sin levadura por 7 días con grande gozo. Entonces empiezan a gozar y glorificaban a Jehová todos los días los levitas y los sacerdotes cantando con instrumentos resonantes a Jehová. Entonces ahí se oía bien las trompetas y los tambores y las voces y los cantos, probablemente las cuerdas, ¿no? Y entonces aquí hay algo también bien interesante. Otra vez se apartan, no deshacen todos esos lugares altos en Jerusalén, otra vez obedecen a Dios, otra vez se santifican, se purifican, adoran a través de los sacrificios, ¿no? Están ahí con la mano de Dios sobre ellos, pero aquí también hay una celebración que hay compañerismo entre ellos. Y me encanta porque también parte de la Pascua era que comían parte de los sacrificios, ¿no? Y entonces es un Hechos 2:42. ¿Qué pasó en Hechos 2:42? Dice que perseveraban en la doctrina. Entonces, sí ya empieza a haber doctrina aquí porque se dan cuenta, hay enseñanza, y vamos a verlo también en los últimos versos, ya hay una enseñanza, una predicación de la palabra, porque se dieron cuenta que no estaban ofreciendo sacrificios conforme a la palabra de Dios. Entonces ya hubo ahí entendimiento bíblico de lo que estaba mal. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, nosotros, en el partimiento del pan, en las oraciones y teniendo compañerismo unos con otros. Y entonces hay celebración y cantando con himnos, con salmos espirituales, ¿no? Y está habiendo tremenda fiesta a nombre de Dios. Gracias, Dios, porque eres clemente y misericordioso, ¿no? Glorificando a Dios con todo su corazón. Verso 22, y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia, ¿ok? Que tenían buena instrucción bíblica, que tenían conocimiento de la palabra de Dios, ¿no? En el servicio de Jehová, en el servicio de Jehová. O sea, no era inteligencia del mundo, era inteligencia para servir a Dios. Entonces sí había unos que estaban instruidos en la palabra, desconocían la palabra, ¿no? Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por 7 días, ofreciendo sacrificios de paz. Y mira esto, y dando gracias a Jehová, el Dios de sus padres. No puedes perder de vista ese detalle. Entonces, todo ese proceso de santificación, de adoración, de celebración, importantísimo y de acción de gracias, ¿no? De este domingo al otro viene Edgar Moller y vamos a tener una reunión de acción de gracias porque pues, tenemos ya puertas y clima, ¿no? Y después de haber pasado por Calvary du Soleil y después por Calvary Tabernáculo, digo, ¿era qué? Invernadero, ¿no? Que el bloqueador solar ya no hacía mucho efecto. Entonces, gracias a Dios ya tenemos un espacio más seguro para podernos reunir. Y qué importante es dar gracias a Jehová, nuestro Dios, porque sin Él no somos nada, ¿no? Sin Él no somos nada. Él es el único digno de recibir toda gloria y toda honra. Entonces, lo que está pasando allí, quiero volverlos a enfocar en esto, es un verdadero avivamiento.
donde hay arrepentimiento, donde hay obediencia, es un corazón avivado, un corazón que está ardiendo por hacer lo que Dios quiere. Y donde hay alabanzas, y donde hay oración, y donde hay palabra de Dios, y donde se está corrigiendo lo deficiente, eso es un avivamiento. Y sus corazones están cantando y celebrando, y dicen, oye, y si, ok, ya pasó la fiesta de Pascua, pero ¿por qué no seguimos? Ya no es celebración de Pascua, pero sigamos adorando a Dios, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces, verso 23, y toda aquella asamblea determinó que celebrasen la fiesta por otros 7 días y la celebración otros 7 días con alegría. Son los 7 días más tiempo, porque Ezequías, rey de Judá, había dado a la asamblea 1000 novillos y 7000 ovejas, o sea, había para seguir, ¿no? Y qué interesante, porque Ezequías desde su postura, desde donde está parado, tiene la oportunidad de facilitar la adoración a Dios, ¿no? Y es un facilitador, no un estorbador. Así deberíamos ser todos, ¿no? No estorbar, sino al contrario. Y también los príncipes dieron al pueblo 1000 novillos y 10,000 ovejas, y muchos sacerdotes ya se habían santificado. Entonces, eso es avivamiento, empiezan a santificarse, empiezan a poner en orden todo, no solamente como un ritual, sino desde lo íntimo, desde el corazón, empiezan a ordenar sus vidas. ¿Qué pasa? Otra vez gozo. Se alegró pues toda la congregación de Judá, sur, como también los sacerdotes y levitas, ¿no? Aquí una referencia a los del norte, que por eso no había suficientes sacerdotes y levitas, pero ya todos ellos, sacerdotes y levitas, empiezan a poner en orden su vida, ¿no? Se avergonzaron los del norte, después de haber sacrificado a Baales y todo eso, y entonces aquí lo que hay es alegría, ¿no? Y toda la multitud que había venido de Israel. Ahí está. Asimismo, los forasteros que habían venido de la tierra de Israel y los que habitaban en Judá. Es de esas últimas fotografías que vemos aquí de unidad entre el pueblo de Dios, norte y sur, antes de que los asirios desaparecieron al reino del norte. Prevaleció el reino del sur, pero el reino del norte, los asirios, desaparecieron todavía. Por eso creo que estos datos nos dejan ver que esta Pascua fue previa al dominio total de los asirios, ¿no? Y en el dominio asirio se llevaron a todos los de Israel, ¿no? Y prevaleció, y muchos de ellos se quedaron en Jerusalén, por eso continuó. Entonces, verso 26, hubo entonces gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, ¿no? ¿Se acuerdan cuando ordenó el templo, cuando dedicó el templo? Hijo de David, rey de Israel. Referencia importante es David, no Salomón, sino David. Puedes verlo ahí. Otra vez vuelves a ver al autor de Crónicas, que ya está muchos años después escribiendo esto. Y aquí el personaje importante es David, porque la promesa es del heredero eterno que es Cristo, ¿no? Entonces ahí está David, rey de Israel. No había habido cosa semejante en Jerusalén, ¿no? ¿Qué pasa? Después los sacerdotes y levitas puestos en pie, fíjate cómo termina este momento increíble, dice, puestos en pie, bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo, ¿no? Entonces oran, interceden, los bendicen, pero ustedes saben cuál era esa oración, ¿no? Que no es la oración exclusiva de Aarón, sino que era la oración sacerdotal que ellos hacían siempre por todo el pueblo. Ahí está, la hemos escuchado, se han hecho cantos de esto, es Números capítulo 6, Números capítulo 6, versos 22 en adelante. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis, o sea, esa clase sacerdotal, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré, ¿no?
Entonces esto es lo que vemos aquí que está ocurriendo en el verso 27. Están los sacerdotes diciendo, Jehová te bendiga. Y se van todos con la bendición de Dios, de parte de Dios, porque esto era un mandato divino. Ahora, no vamos a ir al capítulo 31 a revisarlo, pero sí el primer verso es el final de la historia de esta parte. Entonces creo que el que puso los números grandes y chiquitos iba manejando y leyendo su celular al mismo tiempo y entonces se brincó el texto, porque yo creo que el verso 1 debería ser parte del capítulo 30. Dice, hechas todas estas cosas, fíjate cómo está ahí el final. Todos los de Israel que habían estado allí salieron a las ciudades de Jehová y quebraron estatuas y destruyeron las imágenes de acera, ¿no? Y derribaron los lugares altos y los altares por todo Judá y Benjamín, y también en Efraín y Manasés, hasta acabarlo todo. Después se volvieron todos los hijos de Israel a sus ciudades, cada uno a su posesión, ¿no? Y es como cuando hay un verdadero avivamiento y una verdadera transformación y terminas la tarea, la completas, ¿no? Y a veces es parte de esa limpieza que están haciendo ellos, seguramente también sirvió de testimonio y sirvió también para comunicar la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros, de alguna manera, lo que tenemos que es salir de nuestra comodidad y también predicar el evangelio a los perdidos y no callar. Y si ese avivamiento está entre nosotros, la reacción obvia después de un avivamiento es no quedarte con las manos cruzadas, ¿no? Si te has sentado a una mesa y te has comido y ves un gran pastel allí, dices, si me lo como yo solo me voy a intoxicar, necesito compartir este pastel con otros y compartir esto que está único y entonces tienes que ir y no esconder la luz, sino llevarla a todos los rincones. Esa es la reacción natural de un verdadero avivamiento. No te quieres quedar callado. Quieres compartir lo que pasó y la experiencia que tuviste en Jerusalén en la fiesta de Pascua, quieres llevarla a otros lados, ¿no? Entonces ellos salieron de allí a publicar lo que había pasado. Padre, gracias te damos en esta noche por recordarnos estas cosas tan importantes y tú eres esa Pascua, ese sacrificio perfecto, completo que, Señor, ese sacrificio de tu Hijo Jesucristo que a ti te agradó, Señor, y no se requiere mayor, Señor. Eso está completo y está perfecto, Señor. Pero tú nos llamas una y otra vez, Señor, a purificarnos, a arrepentirnos, a dedicar nuestras vidas a servirte a ti, Señor, sin tregua, sin reservas, sin recovecos, Señor. Entonces, Dios, alumbra nuestros corazones. Y aunque habemos un pequeño remanente, un grupo muy pequeño esta noche aquí en este lugar, en nombre de este grupo y de toda la congregación y de las demás iglesias, Señor, te pedimos, bendícenos, Señor. Bendícenos con toda bendición espiritual, Señor. Alumbra nuestros corazones, avívanos, Señor. Haz arder nuestro corazón, Señor, y levántanos, Señor, en medio de esta generación oscura, Señor, y no importando las burlas, el rechazo y las críticas, Señor, porque sabemos que hemos sido aceptos en ti, Señor, en el amado, y eso es suficiente, Señor. Y aunque todo el mundo, Señor, nos diera la espalda y se volteara, Señor, te tenemos a ti y sabemos con claridad que si te tenemos a ti, tenemos todo. Y si no te tenemos a ti, no tenemos nada, Señor. Así es que toma, Señor, el trono de nuestros corazones, Señor. Señor, toma nuestras vidas, Señor, y úsalas, Dios, para tu gloria, Señor. Escucha esta oración, Dios, porque no encontramos lugar en este mundo sino de servirte a ti, Señor. No encontramos razón, no encontramos gozo, ni propósito, ni paz, Señor, que no sea servirte a ti, Señor. Recibe toda honra y toda gloria, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.